Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y muchas gracias por estar. Para mí es un gusto, muchas gracias Mariano por habernos convocado. Hola Mariano y hola a todos, buenas tardes. Uno trata de no poner, y con Pamela vamos a hacerlo, palabras demasiado rimbombantes, pero merecería, porque es un hecho histórico lo que estamos viviendo. A los que hemos pasado por la facultad, acá hay mucho abogado, quiero avisarte Pamela, estamos rodeados en este momento. Está muy bien. A los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, saber que generar un nuevo código, y nada menos un código sancionatorio, es muy importante. Así que les contamos que ahora Pamela les va a decir cómo vamos a trabajar. Al final vamos a pasarles un papel para que si quieren hacerle preguntas al doctor Borinsky puedan hacerlos. Mi pregunta sería, ¿ya les entregaron el papel? ¿Lo tienen? ¿Se lo dieron al ingreso? Sí, lo tienen. Entonces, a medida que lo escuchen a Mariano, pueden ir escribiendo su pregunta, porque una vez que termine de exponer, vamos a leer sus preguntas y él las va a responder. ¿Es así? Bueno, así? Nos sentamos y empezamos, si te parece. ¿Estás nervioso, Mariano? No, me imagino que no. Muy bien. Antes quiero invitar al doctor Humberto Bertaza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que diga unas palabras. Muchas gracias. Y lo recibimos con un aplauso. Claro. Bueno, queridos colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es su casa. El agradecimiento muy especial también a un amigo de la casa, que es Mariano Borinsky. Él ha tenido la deferencia de hacer la presentación en esta casa, que es la Casa de los Profesionales en Ciencias Económicas, como lo hizo también en otras oportunidades, así que muchas gracias Mariano, muchas gracias Luis, Pamela por acompañarnos. Y yo coincido con lo que dijo Luis, este es un día histórico realmente. Y hay razones para decir que es un día histórico. Tenemos que pensar que estamos hablando de un código que es del año 1921 y que desde ese momento tuvo 900 modificaciones, o más de 900 modificaciones, y además 17 comisiones que en su momento intentaron modificar el código, ninguna de ellas con resultado. En esta oportunidad estamos ante otro proyecto que ya ingresó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, y realmente todos, como ciudadanos, estamos esperando una rápida aprobación de este código. Yo creo que hay varios aspectos que me parece que uno puede resaltar en el día de hoy. Primer aspecto para resaltar, es la sociedad toda la que de alguna manera está solicitando este cambio. La sociedad pide un cambio en el Código Penal, pide su modernización, pide su actualización, pide su sistematización, y lo que ha hecho entonces el Poder Ejecutivo al nombrar esta comisión presidida justamente por Mariano Borinsky es trabajar muy fuerte en esta comisión. A nosotros nos consta este trabajo que han tenido en más de 80 reuniones plenarias que ha tenido la comisión para poder elaborar este proyecto, que en muchos de los casos incluye, entre otras cosas, la inclusión en el Código de Leyes Penales Especiales, muchas de ellas que están vinculadas a esta casa o que tienen mucho que ver con la actuación del profesional en ciencias económicas, y me refiero, entre otros, a la ley de corrupción o anticorrupción, la prevención del lavado de dinero, la responsabilidad de las personas jurídicas. Me parece muy importante destacar en este sentido que en el tema de corrupción lo que se ha hecho es recoger las recomendaciones de OCDE, o sea, los puntos más avanzados que existen en el mundo sobre esta materia tan difícil, tan complicada. Lo mismo que en prevención de lavado de dinero, que se han recogido las pautas de la GAFI, o sea, en tono con la mayor actualización que existe en los países más avanzados. Decíamos también la responsabilidad de las personas jurídicas, los delitos ambientales,
El régimen penal tributario, muy cercano en esta casa, donde, dicho sea de paso, esta casa trabaja con comisiones de estudios, con congresos, con jornadas que justamente analizan este régimen, más el tema de los delitos aduaneros. Es por esta razón que estamos entonces ante un nuevo Código Penal con una actualización íntegra que tiene el mismo, que el día 27 de marzo ingresó en el Congreso. Y entonces decimos nosotros que la palabra la tiene ahora el Congreso, que tiene que tomar la decisión en definitiva de la aprobación. Esta aprobación que nosotros como ciudadanos fundamentalmente aspiramos a que sea rápida porque el país, la sociedad necesita de este nuevo texto que está actualizado, que está sistematizado. Desde esta profesión y como ciudadano queremos agradecer muy particularmente a la comisión, a Mariano Boninsky que ha presidido, a todos los que han colaborado en la misma, porque realmente es un trabajo muy serio, muy profesional que se ha hecho y quizás en distinción con otro tipo de comisiones que han trabajado, en este caso se ha dejado un poco el tema de la dogmática y se han aplicado criterios mucho más pragmáticos, que es, dicho sea de paso, lo que también la sociedad requiere. Así que el agradecimiento a todos ustedes por estar acá, el agradecimiento a Mariano por haber elegido nuevamente nuestra casa para poder instalar este tema y por supuesto que éxito y suerte en lo que queda en el Congreso. Gracias. Muy bien. Simplemente me imagino que muchos de ustedes conocen el trabajo. Me parece importante en este momento reconocer, recordar y tener presente a quién vamos a invitar a disertar, a hablar entre nosotros. Doctor Mariano Hernán Boninsky, juez, Cámara Federal Casación Penal desde el 2011, presidente, Comisión Reforma Código Penal, ex director de la Unidad Fiscal Investigación Delitos Tributarios y Contrabando, ex fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico, presidente de la Cámara Federal Casación Penal 2014, abogado y doctor en Derecho Penal, ambos de la UBA. Estamos haciendo el CV abreviado, se imaginarán. Estudios internacionales Cambridge y Universidad Autónoma Madrid, profesor universitario en la UBA, Austral y Ditela. Autor de libros como Fraude Fiscal, Derecho Penal Económico y de la Empresa, Contrabando, Gestión Judicial Pública, entre más de 150 publicaciones. Expuso sobre la reforma del Código Penal en gran parte del país, universidades nacionales y en el extranjero, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, en el marco de la conferencia que se realizó en el Woodrow Wilson International Center. En octubre del 2018 presentó el anteproyecto del Código Penal en la Corte Internacional de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Especial para el Líbano, la Academia de Derecho Internacional y el Eurojust. Recientemente disertó en el Foro Internacional Anticorrupción, Ruta de la Seda Limpia, que tuvo lugar en la ciudad de Beijing, República Popular de China, en el que participaron 37 jefes de Estado y 5.000 participantes en 150 países. En esa ocasión, Boninsky expuso sobre los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de decomiso anticipado, soborno transnacional y la jurisdicción universal. Me parecía muy importante destacar alguna de las tantas cosas y ahora sí para poder escuchar la palabra de alguien que sabe y más que nadie de este tema. Muchas gracias, Mariano. Efectivamente, solo decir algo y acompañar lo que dice Pamela. La idea es escucharlo, Mariano, para tratar de entender, sobre todo los que no somos expertos en el derecho penal, de qué va esta idea. Y solo 3 conceptos, viendo especialmente a quienes están hoy aquí con nosotros. Hay pocos proyectos en la Argentina que nacen de una convicción de los argumentos y no de la petulancia de las personas. Yo siempre digo, y sobre todo nosotros que trabajamos con Pamela en este trabajo, estamos más preocupados por quién dice algo que por qué se dice al respecto. Y yo estoy viendo, digamos, es un fenómeno poco común en la política, en la realidad argentina. Están los 3 ministros de seguridad de las 3 jurisdicciones.
Está Patricia Bullrich, la licenciada Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad de la Nación. Está el ministro Ferrari de la provincia. Está Cristian Ritondo, de Seguridad de la provincia. Está Gustavo, que es también de Justicia. Y está mi conocido hincha de Boca, Diego Santilli. No es común, porque digo, el Código Penal probablemente no sea una herramienta de base de los ministros que están aquí. Sí, en el caso de Gustavo. El Código Penal llega cuando se ha producido un hecho que necesita una respuesta del Estado. Pero si uno no entiende que el trabajo de los ministerios de seguridad y el Código Penal deben ir ensamblados, pasa lo que pasa en la Argentina. Hay muchísimos otros funcionarios, veo funcionarios de la magistratura, veo fiscales, ayer lo veo a Federico Delgado, perdón que no los menciono, digo, son todas personas que deben articular un concepto hoy muy necesario, que es la convicción de que la ley existe, la ley se respeta, la ley tiene, en el caso de ser tragedia, una sanción y que es acorde a los tiempos que estamos viviendo. Este código, como bien decía recién el doctor, es de 1921. Los que pasamos por la Facultad de Derecho y los que hoy pasan siguen discutiendo conceptos de 1921 con herramientas de 1921. Federico no se cansa de decirme cada vez que lo entrevisto que se siguen cosiendo los expedientes. Bueno, si se me permite la metáfora, este código viene a saldar el disparate del cosido de los expedientes, porque es un intento moderno de superar. Positivismo o no, pena psicológica o pena retributiva, viene a pensar una idea en un país que es de tradición codificada. Nosotros somos un país que heredamos de los romanos la idea de que hay un concepto de ley. Y hoy el Código Penal está tan bastardeado con las enormes reformas por los vaivenes políticos que no hay ni siquiera un respeto formal por el Código. Y por último, y para dejar la Pamela que represente a Mariano, les va a parecer una cosa extra momento de la importancia. Pues es que estoy pensando, son tus 4 hijos, esos que están allí, ¿no? La familia. Están ahí sentados cuatro sobrinas. ¿Y que van de qué edad, más o menos, Mariano? Manía va a cumplir 18, Gonzalo 15 y Tatiana 10. 18, 15 y 10. Es altamente probable que ellos sean los beneficiarios de un país más organizado. Se los digo a ustedes que me miran diciendo, este señor está diciendo pavadas, cosa que hago habitualmente, pero juro que no, que hoy se los digo con convicción. Carmen Argibay, que era una ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que trabajaba en las cuestiones de derecho penal, tenía la vieja, saludable tradición de invitar una vez cada tanto a periodistas. Y un día en una de estas reuniones, para charlar, en una de estas reuniones me dijo, ¿sabes qué pasa? En la Argentina, la ley en general y la ley penal en particular es un obstáculo. ¿Y qué hace uno con los obstáculos? Los salta, tiende a saltarlos. Yo auguro que este proyecto de enorme esfuerzo de muchas personas más preocupadas por el qué y no por el quién, nos transforme en una sociedad mejor. Así que por eso estamos muy contentos, Pamela, de estar esta noche aquí. Así es. Muy bien. A prestar fuerte el aplauso para Luis. Lindas palabras. Emociona verlos presentes. Bienvenidos. De verdad emociona. Adelante, Mariano. Bueno, recibo con un aplauso por Sí, Ingi. claro. Ahí está. Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Humberto Bertaza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y a su staff, que tan cordialmente nos han acogido aquí, por el lugar, por el espacio. Algunos me preguntaban, pero es un lugar de economía. Sucede que derecho y economía se unen en el nuevo Código Penal, porque hablamos en definitiva del comportamiento humano, hablamos de cómo satisfacer sus necesidades desde la economía y también cómo establecer normas claras para ese comportamiento. Así que gracias de verdad, Humberto. Quiero agradecer muy especialmente a los colegas de la comisión, a los miembros de la comisión. Yo soy la cara visible de un equipo de 50 personas. Han trabajado distinguidos juristas, asesores, medios de prensa en forma desinteresada durante casi 2 años, en forma muy intensa, acuerdos plenarios que han sido casi 80, de 6 horas, de 7 horas los sábados, enero, febrero, siempre con toda la voluntad y en forma complementaria a su trabajo que también prestan. Quiero agradecer a los ministros nacionales aquí presentes, señora ministra de Seguridad de la Nación, a los ministros también de la provincia de Buenos Aires, de Seguridad,
de Justicia, al señor vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, que también tenía otros compromisos, pero que ha estado aquí, a los colegas de la Cámara Federal de Casación Penal, a los magistrados de todas las instancias, funcionarios, empleados, colegas, periodistas, abogados, amigos, miembros del Consejo de la Magistratura, la familia, siempre presente, y a todos los interesados que están aquí presentes, pero también por streaming que nos están siguiendo. En primer término, la comisión fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2017 y en un año y medio hemos terminado con nuestro cometido, que es el nuevo Código Penal. El Poder Ejecutivo, no sé si será valentía o no sé cómo definirlo desde ese lugar, por primera vez en 100 años, ha enviado al Congreso de la Nación el producto final de la Comisión sin hacer ningún tipo de ajustes, tal como lo había trabajado la Comisión, lo ha enviado al Congreso de la Nación. Y constituye, sé que estamos en elecciones, que estamos en periodo electoral, sucede que esto es un cambio fundacional para la Argentina y no tiene que ver con una cuestión coyuntural, sino con tratar de establecer normas claras que otorguen previsibilidad y seguridad jurídica, a la vez de modernidad, como bien se adelantó en la presentación. Paréntesis, un agradecimiento muy especial a los presentadores, Pamela David y Luis Novarecio. No bien lo llamé, le mandé el WhatsApp, me surgió espontáneamente la inquietud de que sean ellos quienes presenten este Código Penal. Los dos me contestaron que sí, en forma espontánea, sobre todo cuando le comenté el tenor de lo que estábamos discutiendo, y eso es muy valioso y lo valoro mucho, así que muchas gracias. El Código Penal, hablamos de modernidad, es de 1921 y durante 100 años se discutió en la Argentina una grieta, la grieta entre el garantismo y la mano dura, de qué lado está uno, y lo que queremos en definitiva es un nuevo Código Penal que busque, en términos sistemáticos, algo simple. Tenemos muchas dificultades entre los abogados y los ciudadanos en conectarnos, en que nos entiendan, en que nos comprendan, y buscamos un concepto tan simple como el del cumplimiento efectivo de la ley penal, generando una conciencia colectiva de cumplimiento de la ley, de los derechos de la persona, que quiere consolidar cosas tan simples como la seguridad jurídica, como lograr un crecimiento económico, social. Desde ya que no vamos a lograr todo eso desde el Código Penal, es un mero instrumento y que obviamente va a ser complementado o debe ser complementado con otras políticas de Estado. Este es un proyecto trascendente, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque supera cualquier coyuntura, apunta a estos conceptos de sistematizar casi 100 años de legislación. El código anterior tenía 320 artículos, hubo 900 leyes en casi 100 años, hubo 17 comisiones y el nuevo código tiene 540 artículos en una única estructura, manteniendo esos criterios de sistematización justamente para no alterar lo que ya estuvo aquí vigente. Como se adelantó la presentación, este es un código plural y federal. No buscamos una determinada ideología, porque la ideología tampoco es lo que le sirve a la sociedad. Por eso es de carácter federal y plural. Ha sido presentado en las distintas provincias. Hemos obtenido información y experiencias del derecho comparado, datos estadísticos, datos empíricos. Hubo 80 reuniones plenarias de discusiones, de debate. Se ha trabajado en equipo durante estos 2 años. Jueces, fiscales, actores del derecho penal. No es un código penal de laboratorio, no es un código penal académico, es un código penal trabajado por los 12 miembros que somos actores del derecho penal, que estamos consustanciados con los problemas cotidianos en nuestra función de jueces, de fiscales, y por eso es que buscamos un código que sea pragmático, que tenga como norte la Constitución Nacional, las convenciones internacionales, que fuera oída la sociedad. Hubo una plataforma digital, se escucharon a las ONG, a los especialistas, que fueran valoradas todas las voces. Por eso tomamos en cuenta
los proyectos de ley que habían tenido estado parlamentario, lo que trabajaron las 17 comisiones anteriores, en especial los últimos 3 anteproyectos del 2006, 2014 y 2015, sin importar de qué arco político era el origen, porque justamente este es un código de carácter plural y así se ha invitado al público a esta exposición. Se buscó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinados temas que ya están consolidados por la Corte Suprema, ¿para qué volver a discutir cuestiones que ya están discutidas? Se analizó y se tuvo en cuenta las últimas leyes aprobadas por el Congreso de la Nación. ¿Para qué ir en contra de algunas decisiones ya adoptadas por el Congreso de la Nación? No estábamos valorando si estaban bien o mal, estábamos valorando que políticamente se trataban de leyes ya aprobadas por el Congreso de la Nación. Se basó también el código en datos empíricos. Por ejemplo, la principal causa de muerte en la Argentina es en manos de arma de fuego o tragedias viales. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo actuamos desde el Código Penal con estos datos concretos? Se escucharon a los expertos. El Código Penal es la ley de las leyes, agrupa todos los temas y exige un conocimiento amplio e interdisciplinario. Por eso se convocaron a los especialistas, se convocaron a las ONG, a las víctimas del dolor de las distintas tragedias que han sucedido en la Argentina. Se buscó ese consenso nacional para poder justamente llegar a este código plural. Desde ya que hay temas que son más importantes, y ya voy a entrar en detalle a hacer una síntesis de los mismos, y hay temas que son centrales para la sociedad argentina. Inseguridad, corrupción, narcotráfico, violencia de género, terrorismo, son algunos de esos temas fundamentales y que han sido, por supuesto, tenidos en cuenta. ¿Cómo? Con un código penal. ¿Y qué es básicamente un código penal? Definir lo que está prohibido y lo que está permitido en la Argentina, agrupando los intereses fundamentales de toda la sociedad, la libertad, la propiedad, la administración pública, asignándole una consecuencia jurídica. En el Código Penal de 1921 esa consecuencia era la prisión. Hoy debemos ampliar el espectro, tomando en cuenta que la única preocupación del derecho penal no pasa solamente por aplicar pena de prisión, sino, por ejemplo, que el dinero mal habido vuelva para el Estado, y no al final, sino desde el comienzo mismo del expediente penal, tomando en cuenta a la víctima, son algunos de los aspectos fundamentales del nuevo Código Penal. ¿Cuáles son? Yo hice una selección, obviamente discrecional, de lo que a mí me parecía más importante, de lo que ha trabajado la comisión. Después quedarán las preguntas para contestar todas las dudas que existan. Primera cuestión, jurisdicción argentina en materia de delitos transnacionales. Hoy en día los delitos trascienden las fronteras y es importante la ampliación tomando en cuenta las características de quién cometió el delito y quién puede ser víctima del delito. Por eso, siguiendo compromisos internacionales, era fundamental trabajar aquí. En materia de inseguridad, la libertad condicional va a estar limitada para determinados casos, es decir, no va a ser un derecho absoluto. Básicamente, cuando se traten de delitos graves cometidos con violencia, que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos, mentales o incluso la muerte. Casos de homicidio agravado, violación, secuestro extorsivo, trata, narcotráfico. ¿Hasta qué pena? Este era uno de los grandes problemas del Código. El Código Penal hoy en día muchas veces genera distintas interpretaciones posibles. Interpretación A, B, C. Y esto lo que genera también muchas veces con crítica hacia quien tiene que aplicar la ley, es la discrecionalidad judicial. Y hay veces que es producto de esa falta de pautas claras. Para achicar esos márgenes de discrecionalidad judicial, una de esas pautas claras es establecer precisamente cuánto es el máximo de pena que se ha fijado en 35 años en prisión efectiva o 40 años si se trata de reincidentes, siguiendo algunos de los criterios e interpretaciones que hoy en día estaban vigentes. Seguimiento sociojudicial post-condena, aquellas situaciones en las cuales determinadas medidas de seguridad para determinados delitos graves, con posterioridad que el Estado haga un seguimiento de las personas que han cometido estos delitos graves, someterse a tratamientos médicos, adoptar arte, oficio, fijar domicilio, entre otros aspectos que, por ejemplo, tomó en cuenta el Código Penal francés. En las pautas para la determinación de la pena,
una de las cuestiones tiene que ver con la violencia de género, que es algo de lo cual mucho se habla, pero poco se dice en el Código Penal. Porque hoy en día solo tenemos un delito concreto, que es el del femicidio, pero el Código Penal marca un montón de situaciones en las cuales se puede producir violencia de género y que no tiene que llegar necesariamente a la situación más grave, que es la muerte. Por ejemplo, en casos de estafas en el marco de violencia de género, de afectación de la propiedad, de la integridad física. Si se verifica alguna de estas situaciones, directamente el juez deberá, no podrá, deberá aplicar el tercio superior de esa escala penal. Los casos del colaborador eficaz, que aporta información como un dato más de la investigación y, concretamente, no como un dato exclusivo de la investigación, estamos hablando de la delación premiada, y que una declaración, también cabe decirlo, mendaz, en el marco de esta colaboración eficaz, va a llevar a una pena grave que tiene que ver justamente con el falso testimonio en el marco de colaboradores eficaces. Penas alternativas no implica un crecimiento indiscriminado de todos los delitos, ni que por todos los delitos va a estar cumpliéndose cárcel efectiva, sino que la aplicación efectiva en los delitos menos graves se puede dar con otras medidas alternativas, como el caso, por ejemplo, de la primera condena por penas que no superan los 3 años de prisión en el marco de tareas comunitarias, en el marco de una prisión domiciliaria. Portación ilegal de armas de fuego sin autorización. Dijimos que, de acuerdo a las estadísticas de política criminal, arma de fuego es la causa número 1 de muertes en la Argentina. La número 2 tiene que ver con las tragedias viales. Hoy en día, una aportación, es decir, un arma en condiciones de inmediato uso, de uso civil, sin autorización, es un delito que podríamos denominar excarcelable y que, en la medida que no se verifique otro delito, es un delito que no tiene una consecuencia inmediata concreta y que, a partir de del nuevo Código Penal, va a ser un delito con una escala de 3 años y 6 meses de prisión de mínima. En materia de violencia de género, además de ese incremento en el tercio superior, va a imposibilitar en forma concreta la probation, la suspensión del juicio a prueba, no va a poder ser aplicable, ya no va a ser más un precedente de la Corte Suprema que dice que no se puede aplicar y que hay que estar interpretando en cada caso, sino que va a ser la ley misma la que defina concretamente que no va a poder aplicarse la suspensión del juicio a prueba. Y en el tercio superior el ejemplo es muy sencillo. Una lesión grave que tiene de 1 a 6 años de prisión, si se da violencia de género, el juez deberá aplicar de 4 a 6 años de prisión. El delito de pornovenganza, el delito de violencia obstétrica, tratamientos médicos no consentidos, son algunas de las novedades que también presenta en la materia el Código Penal. Buscamos un código de consenso en el cual deben estar todos los temas y en el cual no vamos a estar todos de acuerdo. Pero con que estemos de acuerdo en un 80% de esos 540 artículos, bien vale la pena al menos la discusión parlamentaria. El delito de aborto, y por eso hice esa mención. No vamos a estar de acuerdo. Ha quedado en evidencia todas las manifestaciones que hubo y todas las posiciones encontradas que hay sobre el tema. Cualquier solución que se adopte sobre el tema, va a haber una parte de la sociedad que va a estar en completo desacuerdo. La metodología seguida por la comisión, que justo sobre este tema, de 12 miembros, 4 tenían una posición, 4 tenían una posición y otros 4 tenían una tercera posición, de la cual como presidente me tocaba dirimir con una normativa interna, llegamos a la conclusión, teniendo en cuenta lo que debatió el Congreso de la Nación, este Congreso de la Nación, el año pasado, que la legalización había sido un tema que no había aprobado justamente el Senado de la Nación. El Código Penal va a incorporar el criterio de la Corte Suprema, tal como venimos señalando, de adoptar los fallos de la Corte, que en los casos de abuso sexual, cualquier tipo de abuso sexual, van a ser situaciones de aborto no punible. También van a quedar excluidos de la punibilidad aquellas situaciones en las cuales se cometa este delito para evitar un peligro para la vida o la salud física, y acá la otra novedad, mental de la madre,
tal el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, se incorpora la posibilidad que la mujer, si se verifica el caso, sea eximida de prisión en manos de justamente quien es el único que puede eximir de pena en un caso concreto, que es el juez, porque no puede haber delito sin pena y porque el único que puede eximir es el juez. En materia de explotación sexual, se incorpora un capítulo dedicado a la explotación sexual, se introduce una definición sobre explotación que debe existir, una determinada vinculación de subordinación de la víctima, se impone una pena de 4 a 15 años de prisión, actualmente el máximo es de 6 años de prisión, al que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Pornografía infantil. Se mejora la figura del grooming, con penas de hasta 5 años de prisión, y se tipifica los casos de quien produzca, financie, ofrezca, comercie, publique, facilite, divulgue, distribuya pornografía infantil, con penas de hasta 6 años de prisión, y también se sanciona, hoy no está sancionado en la legislación, la mera tenencia de pornografía infantil. Se incorpora la figura de la compraventa de niños, algo que no estaba tipificado en el Código Penal, con penas de hasta 8 años de prisión, quien diera un hijo para ser adoptado y lo recibiere cuando mediare precio o promesa remuneratoria. Agresiones en manifestaciones públicas. Quien tire cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona que ponga en peligro su integridad física, con penas de hasta 2 años de prisión, estamos en los delitos de penas inferiores a los 3 años, y hasta 3 años si es contra un miembro de la Fuerza de Seguridad. Seguridad del tránsito. Acá también se aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, tipificando la conducta de quien detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte público, y también, sin dejar a salvo, y acá lo dijo ya la Corte Suprema, caminos alternativos. Se protegen todas las garantías constitucionales. La libertad de expresión y de petición, es decir, se tutela la protesta social, pero también la libre circulación del tránsito, la educación, el derecho a trabajar y el derecho que puede tener una persona para intentar llegar a su hogar. Delitos viales. Se tomó en cuenta, por ejemplo, la experiencia de España, y para bajar los siniestros viales, es la segunda causa de muerte en la Argentina, se decidió la incorporación de delitos de peligro con penas de inhabilitación y de multa. Hoy en día vamos a tener, si se aprobara el nuevo Código Penal, que la conducción a una velocidad superior a 60 kilómetros de la máxima permitida reglamentariamente va a ser delito, la conducción bajo los efectos estupefacientes, de alcohol, la de quien se niega a someterse a las pruebas legalmente establecidas, y si se produce la muerte de la persona, con penas de hasta 7 años de prisión. Si alguien está bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, la única solución es no conducir. Decomisar en favor del Estado. Hace 100 años la única preocupación desde el punto de vista del derecho penal era cuál era su consecuencia jurídica, y todo esto iba directamente hacia la prisión. En el nuevo código se apunta a no solo la prisión, sino también al decomiso de los instrumentos y el producto, provecho o ganancia del delito, cualquiera sea la transformación. La posibilidad de decomisar anticipadamente los bienes de manera definitiva, sin tener que esperar a la condena penal, para los delitos terrorismo, narcotráfico, corrupción, trata, obviamente en caso de que se verifiquen determinadas condiciones, tales como la admisión de la procedencia ilícita de los bienes, los casos en los cuales exista peligro de fuga, prescripción y muerte, entre otros casos. Penas económicas actualizadas. Hoy en día hay sanciones en el Código Penal que están en australes, aunque ustedes no lo crean, producto que tenemos un código de 1921. El código establece, por ejemplo, siguiendo el sistema alemán, fuimos y vimos cómo hacen otros países, y otros países que no tienen el nivel de inflación que tenemos en Argentina, y establecen días multa. Si bien acá hay contadores y abogados, en general los abogados no se suelen llevar bien con los números, y establecemos un día multa, que es equivalente a un determinado coeficiente, un coeficiente que tiene una permanente actualización. En el caso, el valor de la queja
para acceder ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa no se la olvida nunca, no se desactualiza nunca, y eso genera un día multa que tiene una actualización y un sentido de aplicación efectiva de la ley penal también en cuestión económica. Delitos de funcionarios públicos, de corrupción, en este contexto económico, político y social, ha adquirido este tema significación inquietante y ganó una alarmante presencia en varios sectores de la sociedad. Lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley debe estar justamente depositada principalmente en los funcionarios públicos. Se prevé un aumento sustancial, no de todas las penas de todos los delitos, sino de algunos en particular. Este es uno de los capítulos que se busca esa nivelación, porque al estar todas las leyes incorporadas al Código Penal, podemos visualizar los problemas de la sociedad y cuál es su justa sanción. Y aquí, tanto en narcotráfico como en delitos de funcionarios, es necesario generar incremento de las escalas penales. Son penas que van a ir de los 4 a los 12 años de prisión, es decir, parten de mínimos con penas de cumplimiento efectivo. El delito de enriquecimiento ilícito, además de que sea para los funcionarios públicos, eso se mantiene, se van a incorporar a todas aquellas personas que tienen obligación de presentar declaraciones juradas según la Ley de Ética Pública. Por ejemplo, los titulares de las obras sociales van a ser pasibles porque tienen que presentar declaraciones juradas del delito de enriquecimiento ilícito. Dádivas y tráfico de influencia, que va a estar agravado por la autoridad pública, con penas de 5 hasta 15 años de prisión si el autor es presidente de la Nación, vicepresidente, jefe de gabinete, ministro, secretario de Estado, gobernador, juez, fiscal, legislador, diputado, senador, nacional, provincial. Agradezco también que sé que hay legisladores aquí presentes y que no lo había mencionado en el agradecimiento al comienzo. Vale decir, una figura que tiene que ver con agravamiento porque alguna de las máximas autoridades de alguno de los 3 poderes del Estado, en alguno de sus 3 niveles, comete un delito, por ejemplo, de tráfico de influencias o de dádivas, va a tener su previsión legal específica. Lavado de dinero, se mantiene la figura actualmente prevista. Soborno entre privados, muchas veces se habla del soborno con el Estado, de un privado con la autoridad pública. Se introduce el delito cuando el soborno es entre privados. Responsabilidad empresarial, el Congreso de la Nación ya ha dado el debate público, va a ser incorporado, pero ampliando todas las figuras que se incorporan en el Código Penal, desde trata de personas, delitos fiscales, aduaneros, cambiarios, medio ambiente, deporte, entre otros. Terrorismo y financiamiento son parte integrante de nuestra sociedad moderna. Este nuevo Código Penal produce un cambio paradigmático. Es tan grave quien coloca la bomba como quien la financia. Ambos delitos, en forma autónoma, van a tener su tipificación en el nuevo Código Penal argentino. Se efectúa definición, se toma en cuenta estándar internacional, se toma en cuenta todo lo que ya se discutió sobre el tema. Hay mucho sobre este tema, con penas que van a ser altas porque los delitos son sumamente graves. Narcotráfico, como les adelanté, este es otro de los capítulos que necesitamos hacer un ajuste punitivo. Se viene dando una lucha muy fuerte desde la sociedad contra el narcotráfico y debe centrarse los principales recursos en los eslabones más fuertes. Por eso elevamos penas diferenciando según la gravedad de la conducta, según quiénes son los eslabones menos peligrosos, con escalas de 4 a 15 años de las materias primas, los más peligrosos de 5 a 20, aumentando el mínimo de la escala penal en los casos de Paco, estableciendo agravantes que tienen que ver con proveer estupefacientes a menores de edad, a personas sometidas a tratamientos de intoxicación, la utilización de armas de fuego, la utilización de menores para la producción y la comercialización de estupefacientes, llegando con penas de hasta 25 años de prisión
cuando se trate de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico. El tema que puede estar en ese porcentaje del 10% que no todos nos vamos a poner de acuerdo, tiene que ver con los casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esta es una cuestión, primero, desde el punto de vista estadístico. Hay colegas, jueces, fiscales de la justicia federal, y yo también he sido fiscal antes de ser juez. De 10 expedientes que tramita en la justicia federal, de los casos de estupefacientes, 5 de ellos, la mitad, son casos de tenencia para consumo personal, artículo 14, primera parte, segunda parte. Son casos que nunca van a terminar en una condena, pero que detraen del tiempo, los recursos materiales a esa fiscalía y que le impide visualizar los grandes casos de narcotráfico. Además, la Corte ya se pronunció sobre el tema. ¿Para qué seguir discutiendo? El nuevo Código Penal va a establecer cláusula de no punibilidad siempre y cuando se verifique que se trate de estupefacientes que sean para uso personal, en escasa cantidad y que no trasciendan el ámbito de privacidad. Los delitos económicos, los denominados de cuello blanco, se incorporan los delitos al Código Penal, los delitos, no toda la ley, los delitos fiscales, aduaneros, cambiarios. Se mantienen las leyes tributarias, aduaneras, penal cambiarias, pero se incorporan los delitos al Código Penal, se mantienen las figuras que acaba de sancionar el Congreso sobre evasión fiscal, previsional, implementando un criterio efectivo de protección de la hacienda pública por medio de cláusulas de actualización, tal el caso de la unidad de valor tributario. El contrabando de estupefacientes va a tener un ajuste con penas de hasta 20 años de prisión. En materia penal cambiaria se van a penalizar las operaciones de cambio clandestinas, las no autorizadas, y no solo van a tener sanciones que tengan que ver con la consecuencia de la persona física, sino multas de hasta 10 veces, y acá hay que tener en cuenta el monto de la operación involucrada. Delitos en el deporte, lo que tenga que ver con doping, violencia en los espectáculos deportivos, tenencia de armas, distribución y venta no autorizada de entradas, violaciones de derechos de admisión, son algunos de los delitos específicamente que van a estar en el nuevo Código Penal. Delitos informáticos, tales como el phishing, el daño informático, es decir, la obtención ilegítima de datos, el secuestro extorsivo de datos, fraude, hurto, acceso ilegítimo a sistemas informáticos. Libertad y dignidad del trabajo. Por primera vez, el Código Penal va a proteger figuras tales como el acoso o el mobbing laboral. Son delitos que van a estar en el nuevo Código Penal argentino. Tráfico de órganos, de sangre, que ya estaban, manipulación genética, se incorpora al Código Penal, delitos contra el ambiente, las situaciones de extrañamiento de aquellas personas que, habiendo sido expulsadas del país a consecuencia de una sentencia judicial, incumplen con la prohibición de reingresar con un mínimo de 5 años a la Argentina, van a tener sanciones penales. Delitos vinculados con el tráfico ilícito de bienes culturales, libertad de expresión, no va a haber ni delito de injurias, ni delito de calumnias, tal como lo dice la Corte Interamericana en Kimmel, pero ahora lo va a decir el Código Penal, justamente para consagrar la libertad de expresión cuando se trate precisamente de cuestiones de interés público. Violación de secretos y de la intimidad, ya falta poco, voy terminando. Se incorporan las leyes de defensa nacional, de seguridad interior, de inteligencia nacional al nuevo Código Penal y se va a sancionar con penas de hasta 6 años de prisión al funcionario o empleado público infiel, judicial, Ministerio Público Fiscal, de inteligencia, que estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o comunicar información sensible a otro indebidamente, violando la intimidad de la persona y el secreto que le incumbía. Competencia profesional leal. Se amplía la protección penal, castigando no solamente a quien usurpa un título, sino también a aquel que vincula con una matrícula obligatoria habilitante activa. Vale decir, cualquier tipo de profesión liberal, abogados, médicos, contadores, arquitectos, se busca proteger al profesional matriculado que es víctima de quien en forma desleal ejerce profesión sin matrícula o con una matrícula eventualmente suspendida.
Falso testimonio. Se apunta a la transparencia en la administración pública. Penas de hasta 4 años de prisión, no solo para quien comete falso testimonio, para el abogado, para el testigo, para el perito, para que en cualquier clase de proceso a sabiendas afirme un hecho falso o niegue uno verdadero. Y a su vez, con penas de hasta 10 años de prisión, quien acogiéndose al beneficio del colaborador eficaz proporcione malintencionadamente, maliciosamente, información falsa o datos inexactos. Certificados médicos de discapacidad también van a tener penas de hasta 4 años de prisión. Y una novedad, para terminar, lesa humanidad. Por primera vez, el Código Penal va a pasar a tener 3 libros. El libro primero, que es la parte general, el libro segundo, que es la parte especial, y el libro tercero, que es delitos contra la comunidad internacional. Esto generó mucho debate en la comisión y se incorporó los delitos del Estatuto de Roma, el genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas como delitos imprescriptibles, de imposibilidad de indulto o amnistía, de jurisdicción universal, de imposibilidad de la libertad condicional. Para terminar, el objetivo de este nuevo Código Penal fue armonizar, simplificar, sistematizar y tratar de reconstruir el Código Penal de Moreno de 1921. Proponemos un texto que sea un espejo de la sociedad actual, no la del siglo pasado. En este camino de modernizar, conforme los valores actuales de la sociedad, propone establecer el nuevo código de forma clara y dirigido hacia la sociedad, porque el Código Penal es de todos nosotros, cuáles son las conductas prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Los objetivos son claros: lograr equidad entre todos los habitantes de la nación argentina, que habiten la nación argentina, a través de la aplicación efectiva de la ley penal, con la debida intervención de la víctima, con transparencia, intentando contribuir con la seguridad de la nación y la inserción internacional de Argentina en el mundo. Que el nuevo Código Penal sea un instrumento fundamental para que, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional, podamos afianzar la justicia. Muchas gracias. Felicitaciones, Doc. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien. Póngase cómodo, le alcanzamos un agua y arrancamos a preguntar. A los próximos que hagan su pregunta por escrito les pedimos que pongan su nombre. Los primeros que me llegaron no lo tienen, pero bueno, el primero dice: creo muy importante el seguimiento post... Ay. Son médicos. Perdón, post-carcelación. ¿sí? Post-sanción. Me da la impresión que habla de una vez que se aplica la sanción, cómo se sigue el concepto, me parece, que es la ejecución penal. Mi preocupación es si se prevé con qué recursos se va a hacer frente, porque si va a quedar en una simple manifestación. Cuando el presidente de la Nación me convocó como presidente de la comisión, la primera pregunta que me hizo fue qué características debía tener la comisión, y le dije: veamos qué pasó con las comisiones anteriores, por qué fallaron. Entonces, las comisiones anteriores eran comisiones chicas, de 5, 4, 3 personas. Le dije una comisión grande. Ahí estaba parado, le dije 12 personas más asesores, 50 personas. Estaba parado y se sentó, porque se asustó. Pensó que iba a salir muy caro el Código Penal. Le dije que iba a ser a costo cero, que el Código no iba a salir absolutamente nada, porque todos los que trabajáramos en el Código Penal lo íbamos a hacer en forma de honorem. Tras cartón, le dije, ahí ya vamos con un código que va a salir y no va a costar, va a ser un aporte voluntario a la nación, porque es lo que la sociedad espera. Desde ya que esto debe ser luego complementado con políticas públicas, pero dimos un buen paso en ya tener este código. Bueno, hay varias preguntas, Doc, que tienen que ver con algo que vos hablaste en el comienzo, que es la limitación de la discrecionalidad del magistrado, el cambio del concepto podrá por deberá, que me gustaría para que por lo menos que aquí se plantea que ampliaras. Uno de los grandes inconvenientes que advertimos es que en la aplicación concreta de los casos que se presentan no hay pautas claras, y algunas pautas deben ser orientadas en el sentido de
directamente señalar al juez, por ejemplo, que si se verifica violencia de género o si se verifica discriminación o si se verifica una situación de aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, el juez deberá directamente aplicar el tercio superior. Si la escala va de 1 a 6, que el juez aplique de 4 a 6 años. No hay tutía, no hay duda, no hay dos interpretaciones posibles. ¿Hay otro por ahí, Pamela? Sí. El máximo de cumplimiento efectivo de 35 años de pena no pone en riesgo normas internacionales que Argentina ratificó y que tienen mayor jerarquía que el Código Penal. Es muy buena la pregunta porque hubo mucho debate sobre este punto. Tenemos dos cuestiones. La primera, por ejemplo, en España se acumulan penas en un caso de lesa humanidad y se llega a una pena de 500 años de prisión. Sabemos que ningún ser humano puede cumplir ni la quinta parte de ese monto punitivo. Entonces, nos vamos para el otro lado. ¿Qué nos dicen las convenciones internacionales? Que no debe haber tratos inhumanos y crueles. No podemos fijar una pena de imposible cumplimiento, tampoco no podemos decir absolutamente nada, porque frente a un caso concreto, hoy en día, un juez interpreta que el máximo es 25, otro interpreta que es 35, otro interpreta que es el delito de traición a la patria, entonces que son 38 años y medio. Entonces, tenemos discrecionalidad judicial por un lado, pero no tenemos una pauta concreta. Entonces, fijamos una pauta que tenga en cuenta todos los criterios actualmente vigentes, se deliberó, se votó, y ahí consideramos que la más conveniente, máxima, era esa de 35 años, y si era declarado reincidente, de 40 años de prisión. Esta pregunta es interesante. Perdón que no podemos decir quién la formuló, porque no viene firma. Asumo que es una mujer por la caligrafía que veo. Y que es interesante en la mirada también de Patricia Bullrich, que está acá. La leo textual. La Comisión es consciente que ejercer un mayor poder punitivo máximo con la profundización del uso coercitivo por las fuerzas de seguridad no solucionan la existencia de delito y que su cumplimiento pone en juego la responsabilidad del Estado respecto de los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, esto es, ¿más pena no corre el riesgo de atropellar los conceptos de derechos humanos? Primera cuestión, ¿estamos aplicando más pena en el nuevo Código Penal argentino, en sus 540 artículos? Y ahí pongo en discusión el punto de la premisa. No todos los delitos van a tener más pena, lo aclaré en la presentación. Hay dos capítulos concretos que van a incrementar el monto punitivo porque conglobada con las 900 leyes que fueron incorporadas al Código Penal, advertimos que eran desproporcionadas, que son los casos de delitos de funcionarios públicos, desproporcionadas por bajas, las que están en el Código Penal, y los de narcotráfico. Los demás delitos, a lo que apunta el Código Penal, es una aplicación efectiva de esa ley penal. Y efectiva en materia económica, efectiva que aún siendo por debajo de los 3 años, no vamos a incrementar esos casos en cárcel, sino en cumplimiento efectivo en domiciliaria. Quiere decir que no es cierto que todo el Código Penal genere un incremento punitivo. En determinados delitos porque están desproporcionados y en otros en cumplimiento efectivo de la ley penal. Así que esa es mi contestación. Las políticas de Estado deberán desde ya acompañar. Esto no es una solución mágica y necesita de esas otras políticas estatales. Otro de los temas que está muy en discusión en este momento que plantea Raúl es el actual 34, la legítima defensa, digamos, abordaje del actual 34 y cómo se plantea. El Código Penal, como dijimos, mantiene la estructura justamente porque también hay muchos actores del derecho penal y tampoco queremos generar un desorden, por eso mantenemos la estructura. El 34 sigue siendo el mismo número y sigue siendo los casos de legítima defensa, cumplimiento de un deber, es decir, aquellos casos en los cuales, no obstante que se comete un delito, hay una causa de justificación, una permisión del ordenamiento jurídico para cometer el delito. En materia de cumplimiento de un deber, se hizo un agregado, que cuando quien esté actuando en cumplimiento de un deber sea una fuerza de seguridad y esa fuerza de seguridad actúe en cumplimiento y en uso de sus armas en la forma reglamentaria, esas situaciones también van a ser contempladas como situaciones de autorización o de permisión que el juez va a valorar en el caso concreto como situaciones de no punibilidad de aquel miembro de la fuerza de seguridad. Nos parecía que eran situaciones que deben ser aclaradas justamente para protección y tutela de quienes están ejerciendo el compromiso de protegernos a nosotros mismos y que cumpliendo con las pautas legales no puede ser, y por eso hacemos el ajuste pertinente, que tengan una sanción, sino que en esas situaciones merecen la exoneración de responsabilidad penal. De vuelta, o sea, para el integrante de la Fuerza de Seguridad
en cumplimiento de su deber y de acuerdo a la normativa interna del uso del arma, En forma reglamentaria. queda comprendido en una causal más de legítima defensa. Exactamente, de no punibilidad. Bien. Edad de inimputabilidad de los menores, lo pregunta Hernán Re. El Código Penal complementa con otras leyes. Lo que dice el Código Penal es que el sujeto inimputable no se le va a aplicar una sanción penal. Hay una comisión que ha trabajado en forma paralela a la Comisión del Derecho Penal, que es la Comisión de Minoridad, y que ha establecido un proyecto integral justamente con la edad, pero también tomando en cuenta otros aspectos como la reinserción social, estas otras políticas de Estado fundamentales que deben complementar esta medida. El Código Penal dice que al inimputable no le aplican una sanción y la Comisión de Minoridad, que se envió al Congreso de la Nación una ley, establece las edades, establece las tareas concretas y hace todo el estudio del derecho comparado para ver también cómo se plantea la cuestión en otros países. Estoy esperando la pregunta de Mangel, que la veo ahí sentada. Mangel, escribí la pregunta, por favor. Mientras tanto, hago una yo. Le pido, por favor. No, pero digo, esto es una pregunta un poco más macro. Este Código Penal, con la actual estructura física de magistrados, empleados y demás, ¿cuánto de dificultad tiene de ser aplicado? Digo, porque a mí me parece un texto novedoso, moderno, pero digo, ¿cuánto con la actual estructura física generan desfasaje o no? El nuevo Código Penal va a facilitar mucho la tarea a los nuevos magistrados. Es un instrumento moderno, de aplicación efectiva de la ley penal, de mayor equidad, desde ya que después va a depender de los actores que lo apliquen, pero es un instrumento eficaz que va a dar solución y que va a generar justamente mayor facilidad. Muchos de los temas que hoy discutimos son temas controvertidos que ha generado distinta interpretación a lo largo de 100 años de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la verdad que no nos ponemos de acuerdo. La principal fuente del derecho en nuestro sistema europeo continental es la norma y nos estamos basando muchas veces en lo que dice la interpretación de quienes ven esa norma. Por eso me parece que va a ser un instrumento para facilitar la tarea y para lograr esas normas claras, no solamente a los actores, a los jueces y a los fiscales, sino también a los ciudadanos. Bien. Doctor Borinsky, ¿podría decir quiénes fueron los miembros que formaron parte de la comisión? Sí, cómo no. Está aquí el doctor Carlos Maíquez, que está aquí presente, el doctor Guillermo Jacobuzzi, el doctor Fernando Córdoba, la doctora Patricia Ciffer, la doctora Patricia Llerena, la doctora Yael Bendel, Carlos González, Pablo Turano, el doctor Vélez, el doctor Guillermo Suárez Gache, también del Ministerio de Seguridad, el doctor Pablo López Viñals ha integrado la comisión, más un conjunto de asesores que también han estado activamente trabajando y que me han tenido mucha paciencia porque fue un trabajo muy intenso a lo largo de estos 2 años y que con mucho afán, ahínco y espíritu patriótico, no tengo otra definición, han trabajado para lograr esta solución final, no sé si para la sociedad, pero que es un instrumento que nos va a ayudar a todos, que es el nuevo Código Penal argentino. Enseguida leo esta. Me dio una curiosidad cuando vos planteabas que decías que de los 12 miembros había respecto a la aplicación de pena en el delito de aborto 3 posiciones distintas. Se me escapa cuál sería la tercera. Que eran claramente no aplicación, aplicación o solo en algunos casos. ¿Cuáles eran las 3 posiciones? Había posiciones, una posición como bien señalás, que tiene que ver no con la legalización, sino con la posibilidad de que con un certificado, por ejemplo, que esté validando esa voluntad de la mujer para poder interrumpir el embarazo, en un determinado momento temporal, ¿sí? Pudiera eventualmente interrumpir el embarazo sin establecer causales concretas, sin establecer límites. Otra posición que sí lo fija, que es un poco la que terminó primando, y los límites son los casos de violación, los casos de peligro para la salud física o mental, y otra que era más restringida y que incluso establecía límites para establecer hasta qué momento se podía llegar a interrumpir un embarazo, aún en los casos de violación. Y en el caso de grave peligro de la salud, hoy dice grave peligro de la salud física y mental, ¿esto que queda sometido a discreción a la interpretación? ¿Deberá o podrá? Es la pregunta. Bien, Claro. el Código Penal hoy en día no hace esta distinción entre física o mental. La incorporación de mental como una opción que es deberá es de acuerdo a las pautas de la Organización Mundial de la Salud,
que es un organismo que no estaba vigente en 1921, que es cuando se sancionó el Código de 1921. Es decir, lo que está haciendo también la incorporación de la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, de este fallo FAL, es que ante cada caso concreto el juez no tenga que estar haciendo interpretaciones, consultas, sino que pueda ser de aplicación. Buscamos una aplicación efectiva de la ley penal, pero también práctica en términos de cómo se va a poder aplicar en los casos, y esto va a dinamizar también el sistema de proceso penal. Priorizando a la víctima. La víctima, como bien señalaba Pamela, es escuchada en distintas ocasiones y es específicamente prevista y es complementado el Código Penal con el Código Procesal Penal. La víctima es quien sufrió en carne propia, y no es solamente el fiscal que defiende los intereses generales de la sociedad quien va a estar promoviendo, impulsando, sino la víctima va a tener una participación que antes no tenía y que con el nuevo sistema le da mucha más cabida. Gastón Maldonado te pregunta, al traspasarse el Código de Delitos de la Ley Penal Tributaria, ¿se va a actualizar el monto mediante mecanismos que no sean el valor nominal del peso argentino? Sí, hay un criterio, el de VT, que son cláusulas concretas de actualización. Uno de los grandes problemas que tenemos en materia penal tributaria es que estamos en Argentina, sabemos que en Argentina hay inflación, se desactualizan los valores, quedan todos montos por debajo de lo establecidos como montos mínimos para que sea delito fiscal. La Corte tiene criterios sobre que esto es una situación más favorable para aquella persona inculpada, se termina beneficiando cada 7 años. Se van a establecer criterios de actualización permanente para que justamente se evite estas situaciones de impunidad que genera, tal como lo establece la ley penal tributaria, pero ahora dentro del Código Penal por primera vez, delitos fiscales que no generen impunidad. Bien. Bueno, ¿no nos quedan más preguntas de...? No, Mangel no hace preguntas. No, ¿qué pasó? No la esperamos. ¿Cuánto le damos? ¿Qué cosa? Digo, vos hablabas del tema de no más calumnias e injurias. El delito es un delito que está en el Código Penal. Lo que hace el nuevo Código es, en cumplimiento de los estándares internacionales, por ejemplo, el fallo Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el periodista o la periodista que señalen determinadas cuestiones que eventualmente sean de interés público no van a ser sancionables ni perseguibles penalmente, porque lo que la Corte Interamericana dijo es que no es susceptible de injurias y calumnias y que debe prevalecer la libertad de expresión. La diferencia es que no es un fallo de la Corte Interamericana tal como está hoy en día, sino que va a ser una norma para todos y que uno la lee y que ve que esas situaciones protegen y tutelan la libertad de expresión. Ahí va a venir el tema de qué es interés público, o sea... Ustedes hay se van a punto. ofender con nosotros y nos van a tirar por la cabeza que son Ahí va a ser discrecional. Lo tengo re claro. Ahí va a ser discrecional. No, quiero hacer una sola mención. Si nosotros, y es muy bueno lo que me estás preguntando, porque en el ámbito de la comisión nos surgía permanentemente discusión sobre definamos esto, definamos lo otro, definamos qué es explotación sexual, definamos qué es financiamiento, definamos qué es lavado. Si hacemos todo eso en el Código Penal no es esto. Claro. Si el Código Penal no es esto, algo fácil, todos los ciudadanos que son los destinatarios del Código Penal tampoco lo van a poder comprender. Entonces hay un punto donde desde ya que el juez, con su capacidad, con su sana crítica, con su lógica, con su sentido común que debe tener en el caso concreto, lo va a analizar en cada situación en particular. Muy bien, esta es la pregunta de Romina Mangel, perfecto. Dice, ¿cómo se evita la judicialización en los casos de aborto no punible? Lo que está justamente señalando el Código Penal son pautas claras y concretas. Ya no necesitamos ir a FAL de la Corte Suprema para determinar si un abuso sexual está incluido o no, porque el juez no va a tener que estar interpretando FAL, sino que el Código Penal ya va a estar diciendo, y lo dice en su exposición de motivos, a este Código Penal lo acompaña una exposición de motivos, que si es abuso sexual directamente no es punible, o alguna otra situación en la cual se trate de peligro para la vida o peligro para la salud mental, ya lo dice específicamente el Código Penal, desde ya que el Código Penal después va a generar protocolos complementarios de los distintos ministerios que van a hacer una interpretación complementaria de esta norma. El Código Penal en ese sentido no es autosuficiente, sino que el objetivo final es establecer qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido en la Argentina. Muy interesante, creo que no quedan más preguntas. ¿Puedo hacer una personal? ¿Sí? ¿Ingresa en las redes sociales? Ya que estamos modernizando la ley. Sí, hay un capítulo específico, que es el de los delitos informáticos, que tipifica distintas figuras delictivas que tienen que ver con el phishing, con captar determinada información, o con secuestrar o con dañar información de tu celular, o de una fuente de información, o de un ministerio. Todos estos delitos específicamente van a tener previsión legal.
Por ahí creo que lo que Pamela planteaba es qué pasa con la agresión, La agresión, a través, el ataque. Dabas el ejemplo de los periodistas y siempre, teniendo la prioridad de la información. Ahora, entre privados y anónimos, el daño existe. Y esos daños informáticos, no solamente secuestrar, la información va a ser un valor que va a estar definida en la parte general del Código Penal, y el daño a esa información puede ser un daño global, público, o puede ser un daño privado que eventualmente te puedan llegar a producir, va a tener su adecuada tipificación legal. Muchas gracias. Me parece que damos por terminada esta tarde, ¿no? ¿O queda alguna otra pregunta? Invitamos. No, y hacemos lo que se hace generalmente cuando aparece algo bueno, novedoso, y yo insisto, el consenso son raros ustedes realmente, pues se pusieron de acuerdo, consiguieron una idea entre todos, soportaron el disenso, así que hacemos lo que hay que hacer, que es aplaudirlos. Claro que sí. Y los invitamos a disfrutar de esta tarde, nos quedamos en un cóctel donde vamos a poder tomar algo y seguir dialogando, debatiendo sobre esto tan maravilloso y único que está sucediendo. Muchas gracias, Mariano. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por haber venido. Invitamos al cóctel para ir al brindis. Gracias.